Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Carla Berber y el día de hoy les voy a platicar un poco acerca de la gestión de datos, la gestión ética de estos. Mi cámara es un poquito trabada, así que se va a estar trabando durante la sesión. Primero que nada, tabla de contenidos. Voy a dar una breve introducción acerca del mundo digital. Luego vamos a hablar sobre la clasificación de los datos, del flujo del trabajo, las etapas principales en este flujo, la recopilación de datos, los formatos en los que vamos a encontrar los datos, el almacenamiento de estos y las consideraciones éticas. Primero que nada, tenemos que saber que vivimos en un mundo digital que está gobernado por los datos. ¿A qué se refiere esto? Encontramos datos en todos lados. Desde las búsquedas en Google, desde las compras en línea, desde el transporte público que tomamos con una tarjeta electrónica. Todo esto son huellas digitales que se almacenan en forma de Big Data o Big Data y se usan para detectar patrones que nos ayuden a tomar decisiones. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de los datos? Los datos van a ser importantes para que bien gestionados seamos capaces de tomar decisiones basadas en la evidencia. Por ejemplo, en salud, en transporte, en economía, en procesos gubernamentales, en la educación, en el transporte. ¿Cómo nos van a ayudar? Pues, por ejemplo, los datos que se tienen acerca de la movilización en la ciudad son clave para que las personas que se encargan de las rutas de transporte los utilicen y estratégicamente planifiquen estas rutas. Por ejemplo, en la economía nos ayudan a tomar decisiones basadas en evidencias, políticas basadas en evidencias y no solamente en la intuición. Pero ahora bien, ¿cuáles son los riesgos éticos? Los riesgos éticos es la privacidad. El que se esté cumpliendo con la privacidad de las personas que están otorgando sus datos. El sesgo. Los datos hay que tener en cuenta que son basados en el pasado. Entonces, si hay datos que estén sesgados, el algoritmo también va a estar sesgado. Entonces, esto es muy importante. Y el mal uso de datos. Es decir, los datos que no estén, que no tengan consentimiento, los datos que no estén seguramente recordados, los datos que sean usados para una influencia política, por ejemplo las campañas. Ahora bien, los tipos de datos. Sabemos que los tipos de datos, pues hay un montón de datos, ¿no? Entonces, se pueden clasificar en este tipo, yo los clasifiqué así: los estructurados, los no estructurados, los semiestructurados, los cualitativos y los cuantitativos. Los primeros, fácil, van a poderse organizar en tablas. Usualmente son números o texto que se puede organizar en tablas simples. Es decir, una nómina. La nómina de los trabajadores. Los no estructurados, estos van a ser un poquito más complejos porque ocupan de otra fuerza, por ejemplo la inteligencia artificial, para poder ser interpretados. Por ejemplo, las imágenes. Un ejemplo fácil es una radiografía, necesita ser interpretada por inteligencia artificial para distinguir un patrón en el tumor. No se puede sacar un dato conciso de esa radiografía. Se necesita otra fuerza como la inteligencia artificial que forme conexiones de redes neuronales para poder identificar un patrón visual. Los semiestructurados va a ser un punto medio, va a ser el puente entre los estructurados y los no estructurados. Por ejemplo, los correos electrónicos que tienen la parte estructurada, donde son el remitente y el emisor, y la parte no estructurada, donde es el texto libre del contenido del correo electrónico, ¿no? Los cualitativos va a ser algo similar a los no estructurados, donde se va a basar en opiniones, por ejemplo, en las encuestas, ¿no? Que son las respuestas de las encuestas solamente son subjetivas. Los cuantitativos van a ser muy parecidos a los estructurados, donde se van a usar datos concisos que se puedan organizar en gráficas, que se puedan organizar en tablas. El flujo del trabajo. Primero que nada, tenemos que definir el problema. ¿Para qué va a ser esto que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se quiere lograr aquí? Recopilar los datos. Ya sea con todos los tipos de datos que acabo de mencionar, estilos estructurados, no estructurados, semiestructurados, cualitativos o cuantitativos. La recopilación de datos va a ser esto, ¿no? Que se usen las encuestas, los formularios, las redes sociales, todo lo que se pueda para recopilar datos que nos puedan ayudar. Preparar los datos. Esta es la parte más complicada que toma como el 80% del tiempo porque se tienen que limpiar los datos. Los datos duplicados, los datos incoherentes, que alguien haya puesto tengo 150 años, imposible. Normalizar los datos, por ejemplo, en una métrica que se haya tomado una estatura de pacientes y que un paciente haya puesto 150 metros en vez de 150 centímetros. El análisis o modelado. El análisis ya va a ser cuando se va a tomar otras estrategias, otras herramientas, por ejemplo la estadística o los valores predictivos, para empezar a identificar los patrones. Interpretar datos. Ahora sí, vamos a hacer un reporte, una gráfica como tal de lo que encontramos en la estadística. ¿Qué nos dijo la estadística? ¿Qué nos dijo la tendencia de ciertos datos? Que se tendió a tener choques en ciertas zonas de la ciudad. Ahora yo en la interpretación de datos hago un mapa que nos indique las zonas en las que tenemos que tener un poquito más de cuidado y las acciones que se pueden hacer. Ahora sí, eso nos lleva al último paso, ¿no? Que es la toma de acciones. Si vemos que en el mapa hay la zona 1, zona 2, zona 3 que tienen mayor incidencia de accidentes, por ejemplo, vamos a tomar decisiones al respecto. Se les pone semáforos, se les pone altos. Aquí es donde la decisión está basada en evidencia y en datos. Eso va muy de la mano con lo anterior, pues este es básicamente las etapas en las que se van haciendo esos procesos, ¿no? La recopilación de datos, lo primero, recopilar todos los datos que yo pueda, todo. Luego, el preparar los datos, es decir, limpiarlos, normalizarlos. Procesar los datos mediante estadística o cualquier modelo de predicción. El machine learning también sirve, el deep learning también sirve. Analizar los datos, es decir, utilizar ahora sí otras herramientas para poder dar una interpretación, como pueden ser las gráficas. Y finalmente, aquí tomamos en cuenta ya sea almacenar los datos o bien tomar decisiones al respecto de los datos, ¿no? Almacenar los datos, aquí tenemos que tener mucho cuidado en cómo se almacenan, porque tienen que ser privados y seguros y accesibles.
Ahora sí, ¿cómo vamos a poder recopilar los datos? Puede ser automático, puede ser manual, puede ser digital o puede ser institucional. Automático, pues es sencillo, ¿no? A través de datos concisos, que de alguna manera se realice un conteo que sea automatizado. Manual, la formación de formularios. Los formularios, encuestas, todo lo que se tenga que hacer por nuestra cuenta, es manual. Digital, pues las redes sociales, por ejemplo. Institucional, pues el número lo dice, es todos los datos recopilados de instituciones como los hospitales, los centros de educación como pues las escuelas. Ok. Los formatos de datos. Tenemos muchos formatos de datos. Lo importante aquí es que vamos a elegir el formato de datos de acuerdo del propósito y del uso que se va a tener de estos datos. Por ejemplo, los textos planos que son el CSV o el text, que son principalmente tablas simples, ¿no? Como tablas de datos. Las bases de datos relacionados que aquí... que aquí pues sí, tienen, son un poquito más complejas, pero igual, o sea, como reitero, depende del propósito con el que se haga, ¿no? Las bases de datos no relacionados, las imágenes, que esos van a ser los patrones visuales, los videos en MP4, los datos semiestructurados en XML o JSON. Yo le digo JSON, pero es JSON, como por ejemplo los correos electrónicos, ¿no? Ok, ¿cómo vamos a recopilar los datos? Los datos se van a recopilar en bases de datos, que estas bases de datos pues son operantes, por ejemplo, los historiales clínicos, que se usan los expedientes clínicos. La Data Warehouse, que es como, yo me lo imagino como Costco Warehouse, que básicamente es un lugar grande donde se pueden almacenar diferentes datos. La nube es fácil, es accesible y es barata. iCloud, Google Drive. El Data Lake, este es importante porque puede almacenar un montón de fuentes con diferentes tipos de información. Este es, yo creo que de los más importantes para almacenar fuentes de distinta índole. ¿Okay? Principalmente se usa para redes sociales. Okay. El flujo de trabajo. El flujo de trabajo, pues, lo importante a considerar aquí es la ética, ¿no? Que haya privacidad, que la persona se le respete su información, que haya un consentimiento informado, es decir, que la persona acepte que sus datos van a ser utilizados para un fin común. Seguridad de datos, que esos datos sean resguardados adecuadamente. Transparencia, que la persona sepa cómo y para qué se va a usar cada dato que ella proporcionó, que ella o él proporcionó, que no se discriminen los datos. Esto es para evitar el sesgo. Y los derechos digitales, que si la persona lo requiere o que si se requiere, tener la capacidad de eliminar ciertos datos. ¿Ok? Ok, para concluir, el valor de los datos va a radicar en cómo se van a usar. Básicamente, todo esto únicamente va a tener utilidad si se sabe cómo se pueden utilizar los datos. Los datos, hay muchísimos datos, hay lagos de datos, pero lo importante es conocer la utilidad de los datos agrupados, conocer cómo se agrupan y conocer cómo agrupados pueden tener un significado y cómo nos puede ayudar para tomar decisiones que sean meditadas, que sean basadas en evidencia. Eso es lo más importante. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias, espero les haya gustado.